Hola amigos, soy el doctor Eric Rocha Guevara. La semana pasada hablamos acerca de las generalidades y el diagnóstico del cáncer de tiroides. El día de hoy quiero hablar un poquito acerca de su tratamiento. Lo primero que hay que entender, como en todo, el tratamiento del cáncer de tiroides, como en la mayoría de los cánceres, es siempre un manejo multidisciplinario. Pero en este caso, además, el cáncer de tiroides debe ser tratado de forma individualizada. ¿Por qué? Porque resulta de que debemos ver los diferentes factores de riesgo que tiene nuestro paciente para saber qué es lo que más le conviene. Hoy en día tenemos que hacer un tratamiento con base en una estratificación de factores de riesgo. La Asociación Americana de Tiroides realizó una estratificación de modo de que nuestros pacientes con cáncer de tiroides se pueden dividir en pacientes de bajo riesgo, riesgo intermedio y riesgo alto. Aquellos pacientes que tienen bajo riesgo, por ejemplo, sabemos que son pacientes que no van a requerir una tiroidectomía total, no van a requerir terapia con yodo radioactivo, no van a requerir o no es útil el seguimiento con tiroglobulina en estos pacientes. Así que debemos enfocarnos a decidir el tratamiento de acuerdo a el grupo de riesgo que estamos tratando en nuestros pacientes. El pilar fundamental del tratamiento del cáncer de tiroides es la cirugía, definitivamente. Sin embargo, la cirugía puede ser desde una tiroidectomía total a una tiroidectomía subtotal o acompañada también de un vaciamiento ganglionar, disección ganglionar. Todo esto dependerá del grupo de riesgo que estemos tratando. Hay tumores llamados incidentalomas. ¿Qué son los incidentalomas? Son tumores que se detectan, son pequeños, menos de 1.5 centímetros, lo más común. Son tumores que son detectados por un estudio que se realiza, una ecografía que se realiza en el cuello, por ejemplo, por cualquier otra razón. La gran ventaja que se ha visto en ese tipo de tumores es que son tumores de bajo riesgo porque son pequeños, tienen una alta tasa de curación, tienen una baja tasa de metástasis ganglionares y casi siempre se encuentran o más bien están en el grupo de pacientes de bajo riesgo. Otro elemento importante en el tratamiento del cáncer de tiroides es el tratamiento del cuello. ¿Qué vamos a hacer con el cuello? Y debemos hablar ahí de la disección central y la disección radical de cuello. La disección central es lo que hacemos cuando realizamos una tiroidectomía total. La tiroidectomía total debe ir acompañada de la disección del nivel central. El nivel central es el nivel 6 ganglionar. Nuestro cuello tiene 7 niveles ganglionares que están esquematizados acá. Y lo que hacemos es disecar los 5 niveles ganglionares cuando tenemos enfermedad determinada por ecografía o por punción, por citología, a nivel de los ganglios. Cuando está confirmado que tenemos enfermedad ganglionar, debemos hacer una disección ganglionar del nivel 1 al nivel 5. Hay otro grupo de pacientes que se puede beneficiar de la disección radical de cuello electiva. ¿Qué grupo de pacientes? Aquellos pacientes que tienen tumores muy grandes como en esta foto, un tumor de más de 4 centímetros y es una paciente de más de 45 años, por lo tanto entra al grupo de alto riesgo y se puede beneficiar de la disección de cuello electiva. Es muy importante cuando hablamos de cuello conocer la anatomía de la glándula tiroides y de las estructuras que lo circundan. Esta es la glándula tiroides. Está caracterizada porque se encuentra circundada por elementos muy importantes. ¿Qué elementos debemos disecar, identificar y tener muchísimo cuidado cuando hacemos una tiroidectomía? Los nervios laringeos recurrentes. El nervio laríngeo recurrente se encuentra a cada lado y son los nervios que inervan las cuerdas vocales, Y si tenemos una lesión del nervio, lo que vamos a tener es ronquera, disfonía. Otro elemento importante que no los vemos esquematizados acá son las glándulas paratiroides. Tenemos 4 glándulas paratiroides, cada una se encuentra a cada lado, una en el extremo superior del lóbulo izquierdo, otro en el extremo superior del lóbulo derecho y lo mismo con los extremos inferiores, son 4 en total. ¿Qué característica tienen las glándulas paratiroides? Tienen que ver con el metabolismo del calcio. Y si llegamos a lesionar las glándulas paratiroides, lo que vamos a tener es una paciente que tenga hipocalcemia. Por lo tanto, debemos cuidar estas glándulas también. Ahora, cuando hacemos tiroidectomía total,
lo usual es que hagamos una incisión transversa cervical. Como están viendo acá, podemos tener tumores grandes, pequeños. Lo más importante es identificar las estructuras de manera adecuada, de modo de que no las lesionemos. Y cuando vamos a hacer una disección ganglionar cervical, debemos conocer la anatomía de los diferentes niveles ganglionares para poder ir resecando cada uno de ellos e identificarlos para mandarlos a patología y tener los elementos de patología necesarios para saber la etapificación final de nuestra enfermedad. Entonces, es muy importante que entendamos que el tratamiento del cáncer de tiroides debe ser individualizado y debe realizarse con base en los factores de riesgo, en los grupos de riesgo en los cuales identifiquemos a nuestros diferentes pacientes. Podemos hacer una cirugía grande como es tiroidectomía total, como con disección ganglionar, o una cirugía menos agresiva como una hemitiroidectomía. Lo importante es saber reconocer a qué paciente le conviene más uno u otro procedimiento, porque ya se ha visto que tanto una hemitiroidectomía como una tiroidectomía total tienen una sobrevida muy buena, hasta del 96% en pacientes de bajo riesgo. Por lo tanto, debemos escoger el tratamiento adecuado. Y una vez que hagamos el tratamiento de nuestro paciente, definir si va o no a yodo radioactivo y finalmente hacer el seguimiento de nuestro paciente. El seguimiento también dependerá del grupo de riesgo al cual se encuentra nuestro paciente, y podremos hacer la realización de laboratorios como la tiroglobulina, que nos puede decir si se está presentando una recurrencia o no, pero nos va a servir en aquellos pacientes en los cuales estaba elevada la tiroglobulina y sobre todo si son de alto riesgo. Y una ecografía que nos va también a delimitar si hay enfermedad recurrente o no. El seguimiento también se puede hacer con otros estudios, en caso necesario una tomografía, un PET-CT, pero lo importante es que sea un seguimiento continuo cada 3 o 4 meses. Espero que les haya gustado hablar acerca del tratamiento del cáncer de tiroides. Nos vemos la siguiente semana para hablar de otro tópico en cáncer.